bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de la nueva paleta de Natasha Denona. La paleta se llama I Need a Nude Palette y tiene una combinación de tonos neutros para mi gusto perfecta para cualquier ocasión. El punto débil de esta paleta para mí han sido algunas de sus sombras mate. La sombra más oscura hay que tenerle mucha paciencia. Vamos a compararla con sus tres hermanas, la Glam, la Bronce y la Retro Palette. El primer punto es que la nueva paleta trae menos cantidad que las tres anteriores y su precio es el mismo. La combinación de tonos es muy distinta entre las tres paletas para mi gusto, aunque pueden existir algunas similitudes en algunos tonos, sobre todo con la Retro y con la Glam. En este caso vamos a descartar la Bronce porque yo no le veo ningún parecido. La Glam nos puede incitar a pensar que va a ser igual a la nueva paleta, pero si os fijáis tiene un punto más gris y más intensidad de color que la nueva. La nueva tiene tonos más suaves en intensidad pero más neutros que la Glam. La Retro tiende más a los tonos rosados o borgoñas, pero tiene algunos tonos marrones que pueden ser más similares de la nueva paleta. Una de las novedades de la paleta I Need a Nude es que Natasha ha incorporado nuevas texturas y eso en las sombras con brillo se traduce en un destello más espectacular aún. La combinación de tonos la veo más suave y más destinada al look de diario que las paletas anteriores, aunque por supuesto también nos da juego para maquillajes más potentes. Vamos a empezar a ver algunos tonos similares en las tres paletas simplemente para que veáis dónde están los parecidos razonables. Empezamos por el tono Stone de la paleta nueva. Es un tono topo muy bonito y lo vamos a comparar con el tono Nude Mauve de la Retro. Estos tonos sí que son muy parecidos, aunque el de la Retro tira un poquito más a rosa. En pigmentación, el tono Stone en concreto está bien, pigmentación correcta y la sombra bastante sedosa. Vamos a comparar ahora con la Glam, el tono Crease, que sería como el más parecido a las otras dos, aunque en este caso se ve que son totalmente diferentes y que no hay similitudes. ¿Veis? Aquí podemos ver que el tono Crease tira totalmente a gris, nada que ver con el tono Stone de la paleta nueva. Vamos a ver el swatch bien para que veáis la pigmentación, pero sí que tengo que decir que las mate de paletas anteriores son más cremosas que las de la paleta nueva, aunque en este tono en concreto la pigmentación sea buena y en el ojo se comporte bien. Puede apreciar la diferencia en el tono, como el nuevo es más neutro y los otros dos tiran o bien a rosado o a gris. Vamos con la sombra más polémica de la paleta, la sombra Silhouette. Para mi gusto esta sombra es demasiado seca y esto provoca que nos cueste difuminarla bien o incluso que nos haga parches en el párpado. Ojo, esto si vamos a hacer un delineado no pasa. Vamos a comparar este tono con la sombra Opar de la Retro y con la sombra Lash Line de la Glam. En este caso el tono es muy similar al de la Retro porque el de la Glam tira más al gris, pero la pigmentación y la textura en sí de la sombra no tienen nada que ver. Además podemos ver cómo parchea simplemente al hacer swatch. Las otras son mucho más cremosas y bastante más pigmentadas. En definitiva, creo que el precio se ha incrementado como el de todo en general, pero la calidad ha bajado medio puntito. Esto no quiere decir que la paleta sea un desastre, porque no es así, pero sí tiene estos detallitos que estamos comentando. Ahora vamos a comparar el tono Filigree, que me parece maravilloso de bonito. Lo vamos a comparar con el tono Helio de la Retro y con el tono Outer Eyelid de la Glam. Como veis, con el tono de la Retro no tiene nada que ver. Podría ser algo más parecido al tono de la Glam, aunque tampoco, porque el tono de la Glam es como más gris y el de la paleta nueva es como más neutro o más tirando, no sé, a dorado incluso. Aquí yo no veo similitudes en este tono. Vamos a ver ahora el tono Delilah. Cómo es de bonito este tono. Tiene mucho destello y marca la diferencia en cualquier maquillaje que lo utilicemos. Es de mis tonos favoritos de esta paleta. Aquí tengo más dudas porque realmente no le veo parecido con ningún tono en las otras paletas. Vamos a ver el tono Inner Corner de la Glam, pero es bastante más dorado y no tiene nada que ver. No tiene parecido.
es más similar al tono Outer Eyelid, justo el de al lado, y entre estos dos sí que veo mucha más similitud. Son tonos bastante parecidos, además muy en la misma gama. Para completar vamos a comparar con el tono Nude de la Retro. Vamos a ver cómo juego con los dedos para enseñarlo bien, porque me cuesta un poquito. En este caso es menos parecido porque tiene un punto más frío, pero aún así están muy en sintonía. Aunque la más similar en este caso sin duda es la sombra de la paleta Glam. Vamos con las conclusiones finales sobre la paleta I Need a Nude Palette. La combinación de tonos que ha elegido Natasha me encanta porque realmente es a lo que yo recurro todos los días, ya sea para ir al Mercadona o para ir a cualquier evento. La textura de las sombras brillantes me parece un espectáculo. Como siempre nos ha dado los destellos y los acabados que tanto adoramos de la marca. Pero sí he notado que a las sombras mate le ha bajado un pelín la calidad, sobre todo a la sombra Silhouette, que es la más oscura, y la sombra Tender. Estas sombras son súper secas y tenemos que tener más cuidado porque nos pueden dar problemas. Viendo la paleta en conjunto con la Retro y con la Glam, aunque existen similitudes que hemos visto, para mí no tienen nada que ver. Podríamos tener dudas sobre si es demasiado parecida a la Glam, pero son intensidades totalmente diferentes, aunque claro, son tonos marrones, pero no son nada parecidas. Por supuesto, con la Retro no hay duda de que son totalmente distintas. La Retro es mucho más rosada, más tirando a la borgoña, y la nueva pues es más de marrones. Y esto es todo, espero que os sirva la información y nos vemos en el próximo vídeo. No olvides suscribirte al canal.